Sean todos bienvenidos a este video en donde explicaremos qué es la shell, sus tipos, cómo funciona. El equipo está integrado por tres participantes, Valmore, Raquel y René. A continuación mi compañera explicará lo que es la shell y cuáles son sus tipos. ¿Qué es Shell? Shell o intérprete de comandos es un programa que permite a los usuarios interactuar con el sistema, procesando las órdenes que se le indican. Los comandos desde el shell pueden clasificarse en internos, que corresponden en realidad a las órdenes que han sido interpretadas por el mismo shell, y externos, que corresponden a los ficheros ejecutables externos al shell. Además de comandos, los shell ofrecen otros elementos para mejorar su funcionalidad, tales como variables, funciones o estructuras de control. El conjunto de comandos internos y elementos disponibles, así como lo de su sintaxis, dependerá del shell empleado. Tipos de shell en Linux: shellboard, shellcore, board against shell y shell posit. Shellboard fue la primera shell utilizada por el sistema operativo Unix y ha superado una gran parte de la funcionalidad de la shell más reciente. Sin embargo, todas las versiones de Unix permiten a los usuarios cambiar la original shellboard, conocida simplemente como SH. Shellcore. Este shell intenta combinar las características de la shell C, shell TC y shellboard en un solo paquete. También incluye la capacidad para crear nuevos comandos de shell para los desarrolladores cuando surja una necesidad. Se conoce como KSH. El Board Against Shell es una versión utilizada de la shellboard original, que fue creada por la Free Software Foundation en un proyecto de código abierto GNU, y es por esta razón que es una shell utilizada ampliamente por una comunidad de código abierto. ¿Qué es SharePoint? Es un estándar internacional de los sistemas operativos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de shell? Está el shell C y el shell TC. El shell C, también conocido como CSH, fue diseñado para permitir a los usuarios escribir programas en script de shell, tal como una sintaxis muy similar al del programa de programación C. Shell TC es una expansión de la Shell C y tiene las mismas funcionalidades. Es similar a la anterior, pero ofrece más facilidades para editar la línea de comando de forma interactiva. ¿Qué es el shell de Linux? El shell es una interfaz interactiva que permite a los usuarios ejecutar otros comandos, utilidades en Linux y otros programas operativos basados en Unix. Cuando se inicia la sesión en el sistema operativo, se muestra el shell estándar y permite realizar operaciones comunes como copiar archivos o reiniciar el sistema. A continuación explicaremos para qué sirve un caparazón en shell. Bien sabemos que el shell es un programa que su propósito en sí es leer comandos mediante su teclado y mediante el mouse. El caparazón más que todo es responsable de que la ejecución de todos los programas que solicites desde tu terminal a la línea que se escribe en el shell se conoce más formalmente como línea de comando. Quiere decir esto, que este escanea y determina el nombre del programa a ejecutar y argumentos a pasar al programa. ¿Cómo funciona el shell en Linux? Un shell es un sistema operativo en Linux que de esta forma crea comandos, lo procesa y luego da una salida. En pocas palabras, toma una entrada de forma de comandos. Para ello se escribe diferentes comandos, los cuales tenemos los básicos, los intermedios y los avanzados.
mediante el usuario lo ingresa desde el teclado y genera lo que son carpetas y eh, ramas en las cuales se puede ingresar lo que son sus comandos. ¿Qué es una cáscara en la programación? Como bien lo veníamos diciendo, para un programa informático que presenta una interfaz de línea de comandos, permite controlarlo mediante comandos introducidos de un teclado. Quiere decir de que las gráficas que se deben presentar se combinan mediante lo que es el teclado y el ratón, como por ejemplo el comando ls o diferentes comandos que te permiten desde el usuario ingresarlo para abrir diferentes carpetas. ¿Qué es la shell con un ejemplo? Un shell en un sistema operativo de Linux toma la entrada de usted de forma de comandos. Esta la procesa y luego le da una salida mediante su interfaz. La interfaz mediante el cual un usuario trabaja en los programas, comandos y scripts. De esto se accede mediante lo que es un shell, mediante un terminal que lo ejecuta. Continuando, ¿cuáles son las características de Shell? Sustitución de comodines en los nombres de archivos, coincidencia de patrones, lleva a cabo comandos en un grupo de archivos especificando un patrón para coincidir, en lugar de un nombre de archivo real, que Shell es más común y el mejor para usar. ¿Cuál es la diferencia entre Shell y terminal? Bash. Shell es un programa que procesa comandos y devuelve la salida, como Bash, punto primero mencionado, en Linux. Terminal es un programa que ejecuta un shell. En el pasado era un dispositivo físico, antes de que los terminales fueran monitores con teclados, eran teletipos, y luego su concepto se trasladó al software como GNOME Terminal. Gracias por ver el video. Esta ha sido nuestra pequeña presentación de lo que son sus tipos de shell y cuál es su fundamento